esta parte. Si recuerdan, cuando caracterizamos una tormenta, calculamos su hietograma de altura de lluvia y su hietograma de intensidad. Bueno, la intensidad para eso nos sirve, para poderla comparar con la tasa de infiltración. Es una forma de hacer un análisis de la infiltración en cuencas. Tienen las mismas unidades, longitud sobre tiempo, milímetros por hora en este caso, y milímetros por hora también en el caso de la infiltración. Entonces, podemos estar comparándolas. Bien, esto es en la primera parte, que la intensidad es mucho menor que la tasa de infiltración. Pero ¿qué va a pasar? Que si la tormenta se mantiene en el tiempo, eso va a cambiar la relación. ¿Y qué pasó en este primer instante? Que las fuerzas de capilaridad gobiernan sobre las fuerzas gravitatorias. Es decir, los principales mecanismos de movimiento del agua en el suelo van a ser por efectos de la fuerza de capilaridad, mayores que las fuerzas gravitatorias. Aunque sí va a haber agua que va a estar moviéndose por la gravedad, también va a haber mucha agua que se va a estar moviendo por los poros del suelo por las fuerzas de capilaridad. Pero si sigue avanzando la intensidad de la lluvia y la lluvia es lo suficientemente intensa, ¿qué va a pasar? Que el contenido de humedad que va a contener el suelo va a aumentar hasta que la superficie se sature. Y en este primer instante, cuando se satura la parte superficial, empiezan a verse las depresiones del terreno, aquellos huecos cubiertos con agua, se empiezan a generar charcos cuando ya no puede absorber más agua el suelo y comienza incluso a producirse flujo sobre la superficie. Pero esto lo vemos cuando tiene una pendiente que le proporciona un gradiente. Si ustedes recuerdan de sus cursos de canales, si no tiene un gradiente el flujo, pues no se puede mover, se mantiene estático, ¿no? De hecho, esas ciudades que tienen inundaciones y que no tienen pendiente, pues no hay otra forma de sacar el agua, solamente con bombas. Por ejemplo, cuando se inunda Villahermosa, cuando se inunda Tixtla en Guerrero, son ciudades que tienen la característica de que están como en una olla y no hay forma de sacar el agua, solamente con un sistema de bombeo, porque no puede tener gradiente la corriente, ¿no? Bueno, a este momento, cuando se empiezan a generar los charcos, se le conoce como tiempo de encharcamiento. Y ustedes, pues ahí en la literatura lo podrán encontrar como T subíndice E, ese tiempo de encharcamiento. Y si uno lo ve físicamente, ¿qué es lo que ve? Pues lo que veríamos sería cosas como esto, ¿no? Algo como esto, ya ahí el flujo acumulado, ya no puede infiltrarse. Y el que se infiltra es tan poco que no puede absorber esta parte. Y aquí también vemos, ya se alcanzó el tiempo de encharcamiento. No solamente se puede generar con la lluvia, ¿no? El tiempo de encharcamiento también se genera para los sistemas de abastecimiento en las unidades de riego o en los distritos de riego, como este. En realidad, este es una zona de producción. Y también cuando hacemos un riego, se alcanza un tiempo de encharcamiento en la zona de riego. Bien, después de este instante, donde el frente húmedo es muy pequeñito, si sigue la lluvia, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese frente húmedo va a seguir avanzando, y en ese momento las fuerzas capilares ya no son importantes. Ahora las que gobiernan son las fuerzas gravitatorias. Y el contenido de humedad en el suelo va a seguir avanzando, y va a llegar un momento donde algunos flujos de corriente de agua se van a incorporar a través del proceso de percolación a los cuerpos de agua subterránea. Y otros no, otros seguirán moviéndose de manera horizontal como flujo subsuperficial o interflujo. Bueno, esta capacidad de infiltración va a seguir disminuyendo, pero no se va a hacer cero. Va a ser muy baja, pero no va a ser cero. Siempre va a tener el suelo una cierta capacidad de infiltración. En este instante, ¿cómo lo reflejaríamos a través de una ecuación? Pues con esta ecuación que está aquí. La intensidad de la lluvia ya se vuelve mayor que la capacidad de infiltración. La capacidad de infiltración es muy baja y pues ya no pinta con respecto a la tasa de infiltración que tiene el suelo. En este instante, la infiltración se hace independiente de la variación en el tiempo de la intensidad de la lluvia. En un inicio, durante el proceso, cuando empieza la tormenta, son muy dependientes.
depende mucho la infiltración de la intensidad de la tormenta. Pero a partir de este instante ya no. Ya la infiltración se hace totalmente independiente. Y bueno, lo que les comentaba es como esto, ¿no? Cuando está el tiempo de encharcamiento es cuando tenemos algo como esto. Aquí sería, el frente húmedo es muy pequeño, pero claro, la humedad se va a seguir moviendo por las fuerzas gravitatorias hacia abajo y la capa saturada va a ser mayor. Va a llegar un momento donde estas partículas, pues por percolación se van a los cuerpos de agua subterránea y otros se moverán de forma horizontal. Este frente húmedo, si ustedes recuerdan del video de por qué los ríos llevan agua, este frente húmedo se va a seguir moviendo en alguna parte y es el que abastece a los ríos. En realidad, estos frentes húmedos contribuyen de manera importante, así como los acuíferos. Bien. Y bueno, se moverán hacia la parte más baja, ¿no? Estos, el comportamiento de la topografía, se moverán hacia la parte más baja. Esto, ahí está. Muy bien. Los factores que afectan la capacidad de infiltración, bueno, son bastantes. Como ustedes se imaginarán, son muchos. De hecho, ustedes para su cuenca ya investigaron dos: el uso y el tipo de suelo, ¿no? ¿Qué vegetación hay? ¿Y cuáles son las características del suelo que tiene la cuenca? Bueno, esos son dos. Pero también está el contenido de humedad inicial que tenga, cuál es la humedad de saturación de ese suelo, el aire atrapado que tenga, de acuerdo a pruebas de mecánica de materiales, lavado de material fino, el grado de compactación, la temperatura y los cambios en la temperatura en la región. Son muchos, pero en los métodos que se trabajan en hidrología, ya de forma aplicada, los que más se consideran son tipo de suelo, uso de suelo y contenido de humedad inicial. Es en realidad los que más se utilizan en la práctica. Bien, ahora, ¿cuáles métodos tenemos para calcular esa tasa de infiltración? Bueno, algo importante. La precipitación que genera el escurrimiento se llama precipitación efectiva, que es la que ven aquí. Y lo vamos a encontrar en la literatura como HP subíndice E. Es decir, si lo viéramos en este gráfico, la azul es la altura de precipitación efectiva. Y lo que está por debajo, lo amarillo, es la altura de precipitación de infiltración. La suma de los dos me da la altura total de precipitación de la tormenta. Hay dos métodos para calcularla en cuencas aforadas y uno para cuencas no aforadas, que son los que vamos a ver en este curso. Para cuencas aforadas, el índice de infiltración media y el coeficiente de escurrimiento. Y para cuencas no aforadas, que es el que vamos a aplicar para su proyecto, los números de escurrimiento. Son los que vamos a ver. Entonces vamos por lo primero, que será el índice de infiltración media. Bueno, aquí les recuerdo, ¿no? ¿Qué es una cuenca aforada? La que tiene lluvia y escurrimiento. ¿Qué es una cuenca no aforada? La que solamente tiene información de lluvia. Bueno, ahora, ¿cómo llegamos al método este del índice de infiltración y por qué nos interesa calcular la infiltración? O sea, ¿por qué nos interesa ese índice? ¿Por qué queremos hacer este análisis de la infiltración? Les voy a mostrar cómo se llega a los métodos para que ustedes vean las hipótesis que tienen los métodos detrás. Cuando estamos a escala de tormenta, recuerdan que les mencioné que las pérdidas son aproximadamente igual a la infiltración y que todos los demás procesos es un porcentaje muy pequeño. Si esto es así, entonces a escala de tormenta podemos cumplir con esta ecuación, que el volumen de pérdidas es igual al volumen que llovió menos el volumen de escurrimiento directo y con esto tengo la pérdida. Esto es lo que me está indicando esta ecuación. Que si lo vemos con un esquema es, yo tengo la cuenca, tengo una tormenta, esta tormenta cayó aquí, yo tengo aquí una estación hidrométrica que midió el caudal, lo registré con un hidrograma. Si no hay flujo base, calculo el volumen de este hidrograma y este volumen es el volumen de escurrimiento directo. ¿Por qué? Porque aquí ya me está llegando menos lo que se infiltró.
Este es el volumen de escurrimiento directo. Si yo tengo lo que llovió, lo multiplico por el área, y ustedes dirán, ¿y por qué por el área? Porque recuerden que la precipitación se mide en milímetros, y 1 milímetro de lluvia representa 1 milímetro por unidad de metro cuadrado. Entonces, si yo multiplico la altura total de precipitación por el área de la cuenca, lo que tengo en realidad es el volumen llovido. Si yo al volumen llovido le resto el volumen de escurrimiento directo, lo que me queda es lo que se perdió por infiltración. Y esto es como trabajamos o concebimos a escala de tormenta en hidrología, cómo es el proceso de infiltración. Entonces tenemos esto, ¿no? Si les queda más o menos claro esto, les voy a decir que vamos a agarrar esta ecuación que está ahí y la vamos a dividir entre el área. Vamos a dividirlo entre el área. Ahí está. Dejen borro esto. Y bueno, dividimos eso entre el área. ¿Qué pasa si agarramos, dejen ver el volumen de pérdidas y lo dividimos entre el área? Lo que nos queda es la lámina de infiltración acumulada en milímetros o unidades de longitud. Si dividimos el volumen llovido entre el área, nos queda la altura de lluvia acumulada. Y si dividimos el volumen de escurrimiento directo entre el área, me queda la lámina de escurrimiento directo acumulada. Es decir, estos tres tienen unidades de longitud. Los tres tienen unidades de longitud. Si yo derivo con respecto al tiempo cada uno de estos elementos, lo que me va a quedar es esta lámina de infiltración o de pérdidas acumulada entre el tiempo, me queda la infiltración. Si después tomo la altura de lluvia acumulada y lo divido entre el tiempo, me queda la intensidad de la tormenta. Y si agarro la lámina de escurrimiento directo acumulado, me queda la lámina de escurrimiento directo por unidad de tiempo. Y esta ecuación es la básica en hidrología para entender el proceso de infiltración. Porque, ¿qué dice esta ecuación? Lo que dice es lo siguiente. Miren. Dice que la lámina de escurrimiento directo por unidad de tiempo en una cuenca es igual a la intensidad menos la infiltración. Si yo conozco la tormenta y conozco la infiltración, puedo conocer cómo se genera el escurrimiento en el tiempo en la cuenca. Esto es lo que tratamos de entender en las cuencas. O si conozco el escurrimiento y conozco la intensidad, trato de identificar cómo fue la tasa de infiltración. Por eso es tan importante esta relación para la gente que aborda problemas de infiltración en cuencas para diseñar infraestructura, ¿no? Dejen ahora borro esto y vamos a la siguiente diapositiva. Bien, para la aplicación de los métodos que simulan la relación lluvia-escurrimiento, es básico conocer cómo se comporta R, que es la lámina de escurrimiento directo distribuido en el tiempo. Si yo conozco esto, puedo abordar esta relación lluvia-escurrimiento sin problema. Y me permite obtener también la precipitación efectiva, porque la precipitación efectiva no es más que esta en el tiempo. Y ahorita vamos a ver cómo la obtenemos. Para conocer la variación en el tiempo de R, se usa comúnmente en cuencas aforadas dos métodos. Índice de infiltración media y el coeficiente de escurrimiento. Y vamos con el primer método. El método de capacidad de infiltración media. La hipótesis es básica. En este método dice que la capacidad de infiltración del suelo de la cuenca es constante durante la tormenta. A esta capacidad de infiltración se le denomina índice de infiltración media. Ahora, ¿cómo es el procedimiento?
Lo primero, tener lluvia o tener el hietograma de la tormenta y el hidrograma de escurrimiento de respuesta de la tormenta. Del hidrograma, identificar si el río tiene caudal base o no. Si tiene caudal base, separárselo. Calcular el volumen de escurrimiento directo, el área bajo la curva, el volumen bajo que está generado por ese hidrograma. Después, dividir ese volumen entre el área de la cuenca y calculamos la precipitación efectiva. Es decir, que si yo divido el volumen de escurrimiento directo entre el área de la cuenca, me da la precipitación efectiva, es decir, la precipitación que generó este escurrimiento. Si yo tengo este, ya puedo calcular el índice de infiltración medio. Yo voy a proponer o iterar valores hasta que ese índice de infiltración represente este valor. Hasta que represente este valor. Y estos cambios que ven aquí, está HP1, HP2, HP3, HP4, no es nada más que la variación de R en el tiempo. Aquí R vale un valor, aquí R vale otro valor, aquí R vale otro valor, aquí R vale otro valor. Y esto es como estamos observando el valor de R. Y es como lo podemos caracterizar. La suma de todas las variaciones de R me da toda la altura de precipitación efectiva. Y todo lo que quede por acá abajo fue lo que se comió la cuenca por altura de precipitación infiltrada, la HPI, ¿no? Que conocemos. Bueno, este es el método. Si ven, parece sencillo. Lo malo es que los problemas en la realidad cambian mucho. Entonces empezaremos con unos y después resolveremos otros para que los vayan ustedes viendo. Entonces, vamos por el primer método, el primer problema. Tenemos este problema. Los que puedan, abran una hoja en Excel para que los vayan abordando. De todos modos los van a resolver. Si los pueden resolver ahorita, mejor. Si no, los van a tener que resolver para el día de mañana. Ustedes lo deciden, ¿no? Miren, tenemos una cuenca que tiene 35 kilómetros cuadrados y se midieron el dietograma y el hidrograma. Este es el hidrograma de la tormenta. Este que vemos aquí a su izquierda. Y el que vemos a la derecha es el hidrograma de respuesta a esta tormenta. Paso número 1. ¿Tiene caudal base este río? ¿Alguien me podría decir si el río tiene caudal base o no solamente con fe los gráficos? Sí, profe, sí tiene. Así es, tiene caudal base. ¿Por qué? Porque no inicia en cero. Si ven, el río viene, lleva caudal, 2 metros cúbicos, baja a 1. Esto es normal a estas direcciones. Pero llega un momento donde tiene esta subida. Esta subida ya no es normal del río, sino es por el efecto de esta tormenta. Entonces, esta tormenta le está generando este salto. Entonces, lo que dice el método, dice, mira, lo que es caudal base no viene por esta tormenta. Entonces, quítaselo para que puedas calibrar la infiltración. Entonces, venimos y le decimos, ¿sabes qué? Todo esto no es infiltración. Solamente todo esto no es escurrimiento directo. Recuerden, les vuelvo a recordar, el volumen de escurrimiento total, ¿a qué es igual? Al volumen de escurrimiento base más el volumen de escurrimiento directo. Y el volumen de escurrimiento directo es el que viene por las tormentas. Si yo quisiera el total, claro, lo calculo con todo y el base. Pero como solamente me interesa el volumen de escurrimiento directo, vamos a separar. Entonces, tenemos que calcular el volumen de esto que está aquí. Bien, entonces, vamos a calcularlo. Vamos con una hoja en Excel. Nos vamos lento para los que lo vayan haciendo. Y voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a compartir la pantalla para poner en un lado la presentación y en otro lado un Excel donde lo vayamos resolviendo. ¿Ah? Quiero ver ahí este. Ok.
y dejen abro un Excel. Lo voy a resolver ahí donde tienen ustedes los problemas. Miren. Bien. Entonces, lo primero, le voy a colocar aquí problema, ejercicio. Esto es para que ustedes vean cómo se aplica el método. Lo primero, el área de la cuenca. Área cuenca. ¿De qué orden es? 35 kilómetros cuadrados. Tengo este dato, ¿no? Me dan el área de la cuenca. Lo voy a convertir a metros. Si recuerdan, para convertir a metros sería 35 por 1000 elevado al cuadrado. Y me queda en metros cuadrados. Ahí hacemos la conversión de unidades, ¿no? Aquí lo tengo en metros cuadrados. Lo siguiente. Voy a colocar aquí las ordenadas del hietograma de precipitación, HP, en milímetros. Y aquí el tiempo en horas. Lo primero fue de la 0 a la 1A. Después de la 1 a las 2. De la 1 a las 2. Después de las 2 a las 3. De las 3 a las 4. Déjenlo hago más grande para que lo puedan ver. De las 3 a las 4, de las 4 a las 5, de las 5 a las 6 de la tarde. Profe, Adelante. vamos a hacer, pero con los datos que usted nos subió en la plataforma. ¿O con esto que está presentando? Este ejercicio nomás es para que lo vean. Ya el que tiene ustedes en la plataforma, ustedes lo van a resolver. Ah, ok. Ahorita yo les voy a plantear unas preguntas con este ejercicio para que más o menos les quede claro. Si avanzamos más, incluso les ayudo con los de la tarea, ¿no? Ah, ok, profe, gracias. Entonces, por ejemplo, de la 0 a la 1 llovieron 5.35 milímetros. Después 3.07. Después 2.79. Después 4.45. Después 2.20. Y al final llovieron solamente 0.6 milímetros. Vamos a ver cuánto llovió en total. En total, la tormenta dejó 18.46 milímetros. Esto dejó total la tormenta. Bien. Entonces, HP fue 18.46. Ahora sí, vamos con la aplicación del método. Dice, paso 1, calcula el volumen de escurrimiento directo de subíndice ED. Lo primero que vimos es que esto es el escurrimiento directo. Si le quitamos el base, nos quedaría solamente la zona ashurada, lo que tiene las diagonales. Si eso es eso, lo que tenemos es que calcular primero el área bajo la curva. ¿Cuánto es esa área? Sería, si ven, es un triángulo, base por altura sobre 2. La base son 16 menos 6, 10. ¿Cuánto tiene de altura? 8 menos 1, 7. Y ahí está, base por altura sobre 2. Y me queda 35. Y tengo esta información. Muy bien. Ahora, para poder calcular el volumen tengo esta área, pero esto está en el tiempo. Entonces lo multiplicamos por el tiempo, que serían las horas, o más bien para eliminar los segundos que tiene una hora, que serían 3600 segundos. Entonces, para calcular el volumen de escurrimiento directo,
sería estos 35 por 60, 3,600 de una vez le colocamos. 3,600. Y nos quedaría 126,000 metros cúbicos. Este sería el volumen de escurrimiento directo. Tengo el área bajo la curva, tiene unas ciertas unidades. Para poderlos eliminar, ocupo los segundos que tiene una hora, que son 3,600. Se eliminan los segundos y me van a quedar solamente metros cúbicos. Y me quedaría así. Después, si ya tengo el volumen de escurrimiento directo, lo que dice el método es paso 2. Calcula la altura de precipitación efectiva. Y si recuerdan, la altura de precipitación efectiva es el área de la cuenca, más bien al revés, ¿no? El volumen de escurrimiento directo dividido entre el área que tiene la cuenca, con las mismas unidades. Estos son metros cúbicos, estos son metros cuadrados. Y lo calculamos. Y nos da 0.0036. Y recuerden que son metros, porque fueron metros cúbicos sobre metros cuadrados, nos quedan metros. Vamos a convertirlo a milímetros. Tendríamos que multiplicar este por 1000 y nos dan 3.6 milímetros. Hasta aquí todo va bien. Ahora, lo siguiente. Paso 3. Y aquí va a ser más una pregunta. ¿Cuál es la lámina de infiltración? La lámina que se perdió por infiltración en la cuenca. ¿Alguien me puede contestar esta pregunta? ¿Cuánto fue la lámina de infiltración en la cuenca? HPI en milímetros. Profe, sería lo que llovió menos lo que se infiltró. Lo que llovió menos lo que generó escurrimiento, ¿no? Sería más o menos por ahí va César. Mira, sería el volumen, si tengo el volumen llovido, es igual al volumen de escurrimiento directo más el volumen de pérdidas. Estas pérdidas es lo que se perdió por infiltración, es lo que le llamo HPI. Este volumen de escurrimiento directo viene por la HPE y este volumen llovido viene por la HP total. Entonces, de acuerdo con esta, sería, para obtener la pérdida, la altura de precipitación infiltrada, sería la total menos la precipitación efectiva. Entonces sería esta menos esta. Porque si ven, esto fue lo que llovió total durante la tormenta, 18.46 milímetros. Ahora, lo que generó escurrimiento fueron solamente 3.6. Entonces, ¿cuánto se perdió por infiltración? Y ustedes lo calculan y me dicen cuánto lo dio.
Sería la resta de esos dos, profe, nada más. ¿Sí? Nada más la resta. 14.86. 14.86. Entonces lo anoto aquí. 14.86 milímetros. Esa fue lo que se perdió por infiltración. Ahora, siguiente paso 4. ¿Cuál es el índice de infiltración media en la cuenca durante la tormenta? Y aquí tenemos que hacer una tabla. Aquí vamos a colocar phi en milímetros por hora. Y después vamos a contar cuántas columnas de lluvia tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 columnas de lluvia. Y entonces vamos a colocar precipitación efectiva 1, precipitación efectiva 2, altura de precipitación efectiva 3, altura de precipitación efectiva 4, altura de precipitación efectiva 5 y altura de precipitación efectiva 6. Y al final colocaremos altura de precipitación efectiva real y altura de precipitación no. Esta será, la voy a mover. Aquí la real. Y esta de aquí será calculada. Calculada. La real ya la tenemos. La altura de precipitación efectiva real son 3.6 milímetros. Esta ya está fija. Esta ya no va a cambiar. Esta ya la conocemos. Este valor ya está. Este lo voy a marcar en rojo para que quede ahí marcado. Bien. ¿Cuánto llovió la primera hora? Me voy a traer estos valores. Copiar. Lo voy a dar pegado especial. Transponer. Y ahí está. Esto llovió. Lo que tenemos que hacer es proponer una tasa de infiltración hasta proponer un valor que iguale nuestra altura de precipitación efectiva calculada a la altura de precipitación efectiva real. Cuando lleguemos a la tasa de infiltración que hace que estos valores sean iguales o aproximadamente igual, encontramos cuánto fue el índice de infiltración. Entonces, pues propongamos unos valores. A ver, Gustavo Castañeda propone un valor y lo calculamos. El que tú pienses que puede ser. A ver, creo que no está. Entonces, Salvador Carmona. Profe, una pregunta. Adelante. Ahí donde puso HP 34, ¿si es 34 o es 4? No veo en cuál. Ahí donde tiene abajo. Ah, es 3 nada más. Es 4, perdón. Ah, Ahí ok. sería HP 4. Perdón, profe, ¿cómo dijo? Un valor, proponer un valor nada más para calcular esto. ¿Algún índice de infiltración que ustedes piensen que puede estar en la cuenca? El que sea, ¿eh? No le van a acertar al primero, eso lo sé. Pero para empezar el cálculo. Punto 7, perdón, tenía el micro apagado, creo. Punto 7. Ajá. Ok. Vamos a asumir entonces que se infiltra 0.7 milímetros por hora. Es importante revisar las unidades del hietograma. La altura de lluvia que nos dan es acumulada cada hora. Entonces nuestra tasa de infiltración será milímetros por hora. Si estos fueran a cada 3 horas, serían milímetros cada 3 horas. Si fueran cada 2 horas, milímetros cada 2 horas. Bien. Entonces, la forma de calcular sería la siguiente. Como nos pueden dar ceros, por ejemplo, cuando este es mayor que este, nos puede dar 0. Lo voy a hacer para que lo vean. Voy a tener este menos este. Quiere decir que la primera hora, con esa tasa de infiltración,
tendríamos de precipitación efectiva 4.65. La siguiente hora serían 3.07 menos 0.7, 2.37. Después, la siguiente hora serían 2.79 menos 0.7, 2.09. La siguiente hora, 4.45 menos 0.7, 3.75. La siguiente hora, 2.2 menos 0.7, 1.5. Y la última sería 0.6 menos 0.7. Si ven, da negativo. Si da negativo es porque se infiltró todo. Entonces, en realidad, no podemos tener valores negativos, ¿no? De precipitación efectiva. Por lo tanto, sería 0. Así nos quedaría el primer cálculo con el valor propuesto. Venimos aquí y calculamos la suma de toda la precipitación efectiva, desde la columna 1 hasta la columna 6. Y nos da 14.36. 14.36 es mucho mayor que 3.6. Por lo tanto, esta tasa de infiltración no es. ¿Qué necesitamos hacer con la tasa? ¿Subirla o bajarla, Juan Carlos Valencia? Subirla, ¿no? ¿A cuánto lo subimos, Juan Carlos? Al valor al que sigue, ¿no? El que está ahí a un lado. ¿A cuánto propondrías tú? ¿A 4.65? Sí. Ok, entonces colocamos 4.65. Si colocamos este, sería 4.65 menos este, da 0. Después, este menos 4.65 da negativo, 0. El siguiente, 2.09 menos esta tasa de infiltración, 0. Da negativo. Después el siguiente, y si ven, todos darían negativos, todos serían 0. Entonces al final, este sería 0. Por lo tanto, esta tasa de infiltración tampoco está muy alta. Entonces habría que bajarla. Para hacerlo más rápido, vamos a hacer lo siguiente. Miren, César Molina, calcúlalo tú para 4. Y me dices cuánto te da esta altura de precipitación ya calculada en la final. Para 4. Ahí le apuntamos. César. Este sería el responsable. Elías, para 3.5. Mariali, para 3. Lo pueden calcular, aunque no lo estén resolviendo, lo pueden calcular ahí en una hoja, ¿no? Hasta con el celular lo pueden ir calculando. Diego Rodríguez, para 3.1. Profe, ¿le decimos el resultado? Sí, nada más me dan el resultado y ya nomás calculo yo con base al que le haya dado más cercano. Sí, a mí me dio menos 5.54. Menos... o sea, todos te dieron negativos, ¿no? Yo creo que hay un problema, César, porque este debería dar positivo, el primero. Sí, fue el único que me dio positivo. ¿Saben qué? No, pues yo me equivoqué, espérense. Aquí hay algo mal. Yo resté con respecto al anterior y no es con respecto a este. Es con respecto al inicial. Miren. Es con respecto a este. Espérense, dejen corrijo esto, ¿no? Si no, este sí da 0, este también da 0, este también da 0, porque sería 4.45 menos 4.65 da 0. Este da 0, entonces en realidad quedaría 0.7, ¿no? El primer valor no da 0, da 0.7. Ahora sí.
Por ejemplo, César, el tuyo sería 5.35 menos 4, y aquí debería de quedar 1.35 en el primero, ¿no? Y ya no sé cuánto te dan los demás. Me da lo que le dije, menos 5.54. Menos 5.54. Nada más que los negativos, dile que te los haga ceros, Ah, muy bien, le cambio eso. para que no considere los ceros. Ahorita les digo cómo pueden poner una condicional, ¿no? Para que no les cuente los ceros. A mí me da 2.8, profe, con 3.5. 2.8 con 3.5. Sí, a 3.8. mí me da 1. No, 2.8. Ah, gracias. 2.8. A mí me da 3.87. 3.87. ¿Y a ti, César? ¿Cuánto? 1.8, profe. 1.8. Ok, entonces parece que el de Mariali es el que está más cercano, ¿no? A 3.87. Ok. Con 3.1, ¿cuánto te da, Diego? Bueno, ya que Voy, estamos. profe, es que me equivoqué y puse mal la fórmula. Llevo. Ok, a ver, para 3.2, 6.7, Sergio, profe. ¿cuánto? 6.7 para Creo 3.1. que hay algo mal, ¿no? A ver. Porque más o menos debe rondar estos valores. Sergio, si lo puedes calcular para 3.2. Los negativos quedan como ceros, ¿verdad, profe? Así es, porque son infiltraciones negativas y como no pueden existir físicamente, los asumimos como cero. Sí, me da 6.7. A ver, lo voy a Sería calcular. el de HPE1 menos el de 3.1, ¿no? Y así con cada uno. Así es. Sí, 6.7 me da. Bueno, creo que ese. Miren, lo voy a calcular yo para que vean. Lo voy a hacer con condicionales para que vean cómo, para que no ponga los ceros. Sí, este valor menos este valor, y voy a amarrar el 3.1 para poder correr la fórmula. Si esta diferencia es mayor que 0, entonces colócame la diferencia. Si no es mayor, es decir, no es positiva, entonces coloca 0. Y entonces el primero me da 2.25. Lo calculo para todos y me da esto. Estos 4 serían 0 y solamente estos 2. Si le aplico la suma, Es que sumé el 3.1 también. que son Ya vi. 3.6. Entonces parece que con este valor queda igual, ¿no? Entonces la tasa de infiltración en la cuenca sería 3.1 milímetros por hora, porque es el que hace que esto es igual. 3.1 milímetros por hora. Ahora, aquí vendrían dos preguntas. La primera, ¿cuál es la duración en exceso de la tormenta? La duración en exceso de la tormenta es el tiempo durante el cual la tormenta generó escurrimiento. Y les voy a hacer un gráfico para que les sea más obvio para ustedes este comportamiento. Voy a agarrar esto que quedó de resultado aquí, esto, le voy a dar copiar, le voy a dar pegado especial, transponer, pegado especial, valores.
Uy, no sé por qué no lo hace. Sería 0, 0, 1.35, 0, 0. Ahí está. Bien, aquí la tengo. Y esto es la duración en horas. Voy a traer esto y voy a pegarlo aquí. Esto ya no es precipitación normal, esto es precipitación efectiva, la que genera escurrimiento. Si yo grafico esta, intento graficarlo, le voy a dar insertar y voy a hacer el gráfico. Aquí está. Este es el gráfico. Y me preguntan, oye, ¿cuánto fue la duración en exceso de la tormenta? Ah, bueno, pues fue 1 hora, 2 horas. Es decir, de las 6 horas que duró la tormenta, la duración en exceso de la tormenta son solamente 2 horas, porque es en los únicos intervalos donde la tormenta generó escurrimiento. Estas dos. Todo lo demás se perdió por infiltración. Todo se perdió por infiltración. Entonces, este hietograma que les dibujé aquí, se llama hietograma de precipitación efectiva. Es este hietograma. Y su duración en exceso es de 2 horas. Y si ustedes recuerdan, la tormenta duró 6. Aquí está. Voy a graficar este para que vean con el esquema cómo queda. Esta era la tormenta inicial. Pero con lo que ustedes me llegaron a ayudar a calcular, 3.1 es la tasa de infiltración. Este 3.1, si lo dibujo aquí, la línea quedaría por aquí. Entonces, esta fue mi infiltración. Si ven, constante durante toda la tormenta. Se perdió esto por infiltración, la primera hora, la segunda hora se perdió todo por infiltración, la tercera hora se perdió todo esto, la cuarta hora se perdió esto, la quinta hora se perdió esto y la sexta hora se perdió todo esto. Si yo viera esto, lo que diría es que la cuenca es muy permeable, tiene una capacidad de infiltración muy alta. Porque, ¿qué relación existe entre el volumen llovido y el volumen de escurrimiento directo? Miren, no sé si aquí lo calculamos, no. Voy a hacer un último cálculo. ¿Cuál fue el volumen llovido? Bueno, no sé si lo calculamos aquí. No, creo que no, ¿no? No, no está por aquí. El volumen llovido lo podemos calcular de la siguiente forma. Multiplicamos la altura total de precipitación, fueron 18.46. Lo dividimos entre 1000 para tenerlo en metros. Lo multiplicamos por el área en metros cuadrados y tenemos el volumen llovido en metros cúbicos. Llovieron 646.100 metros cúbicos y se infiltraron, ¿cuántos? Podría calcular la infiltración multiplicando este por el área. Calculamos volumen infiltración, sería esta altura dividido entre 1000 por el área de la cuenca. El volumen que se infiltró fue de 520.100 metros cuadrados. ¿Y cuál fue el volumen que escurrió? Ese ya no lo tengo que calcular, ese está aquí, 126.000. Se infiltraron 520.000 y escurrieron 126.000. Si ven, este es bastante veces mayor que este, ¿no? Entonces quiere decir que es una cuenca muy, muy permeable. Si fueran muy parecidos o incluso mayor este que este, es que es una cuenca que presenta un grado ya de urbanización alto, porque no infiltra mucho y genera mucho escurrimiento. Es la forma que tendríamos de verlo, ¿no? Profe, Así se resuelve un problema de infiltración, ¿no? Ahora sí, las dudas que tengan, si me dicen qué dudas les quedan. yo, profe, ahí en el volumen infiltrado, ¿cómo era la fórmula? Ah, sí, claro. Sería el área de la cuenca
en metros cuadrados multiplicado por la lámina de infiltración dividido entre 1000 para que entre en metros. Ah, ok, profe, gracias. Y ya con eso tenemos el volumen que se infiltró. Profe, Adelante. ¿qué era el dato de arriba? ¿En qué parte? Arriba de volumen de infiltración. Ah, volumen llovido. Le puse BWL, pero es volumen llovido y sería la altura total de precipitación en metros multiplicado por el área de la cuenca. Ah, ok, gracias. De nada. Miren, para que apliquen el método y les quede más fijo esto de la aplicación del método, tienen estos problemas planteados, que son los que descargaron en el Excel. Es este, que se parece mucho al otro. Aquí tienen el hidrograma de la tormenta, el hidrograma de descubrimiento generado, y les hace aquí las preguntas. Una cuenca, está intentando obra de aprovechamiento. Dejen solamente reviso una cosa. Aquí falta el área, ¿no? Déjenles anoto aquí el área. Tomen esta área para este problema 1, el área de la cuenca. Son 150 kilómetros cuadrados, el área de esta cuenca, 150 kilómetros cuadrados. Y lo que le pregunta es lo siguiente, calculen el volumen de este hidrograma. Primero identifiquen si tiene gasto base, si no, lo pueden calcular directamente, si no, lo separan y calculan el volumen de escurrimiento directo. Después, la precipitación efectiva, el índice de infiltración media, la forma del dietograma de la misma, el volumen llovido. Y finalmente aquí tienen una cuenca, aquí tienen otra tormenta. Si ustedes aplican este índice de infiltración que obtengan aquí a esta tormenta, ¿cómo les quedaría el comportamiento de esta tormenta, ¿no? Y el otro es este problema. Dice una cuenca de 200 kilómetros cuadrados. Se presentó la tormenta de los días 11 y 12 de enero de 2021. Se conoce la respuesta de la cuenca a esta tormenta y se ha identificado que el volumen de escurrimiento directo generado por la tormenta son 16 millones de metros cúbicos. Contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el índice de infiltración media en la cuenca para esta tormenta que está aquí? ¿Cuál es el dietograma de precipitación en exceso y cuál es su duración en exceso? ¿Y cuál sería el volumen llovido? Es lo que les preguntaría. Entonces, ¿tienen alguna duda para plantear estos problemas? Ustedes me dicen si les queda alguna duda de lo que ven hasta ahorita. Profe, en el segundo, lo que indica de la